Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más de este día miércoles con el título En vista de los juicios del cielo. Quisiéramos comenzar este estudio, pero sin antes poder comunicarnos con nuestro Creador e invitarles a ustedes donde están a hacer una reverencia. Vamos a orar para que el poder del Espíritu Santo pueda trabajar en cada uno de nosotros y así poder entender el mensaje que tiene el Señor para con nosotros. Vamos a orar allí donde ustedes están. Acompáñenos en este momento de oración. Bendito Creador, nos regocijamos en su nombre y le buscamos cada mañana para que usted pueda ayudarnos a seguir adelante en la obra de este bendito evangelio y que sus hijos que escuchan y están aprendiendo sean pues, Señor, bendecidos con esta maravillosa palabra. Enséñanos el día de hoy, sea su voluntad lo que vamos a hablar y todo lo que se haga, Señor, en este día. Le pedimos en súplica, sea nuestro Maestro, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar. Tenemos nuevamente, voy a repetir el título, En vista de los juicios del cielo. Dice la pregunta, ¿cómo debido temor de Dios debe gobernar nuestra actitud cuando damos testimonio a las almas en tinieblas? ¿Cómo debería gobernar nuestra actitud, dice, cuando nosotros damos el mensaje a las almas que están en tinieblas? Vamos a buscar en Primera de Pedro el capítulo 3 y el verso 15. El libro de Primera de Pedro, el capítulo 3 y el verso 15. Entonces la palabra del Señor dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos queridos, el apóstol menciona que deberíamos tener mansedumbre y reverencia. Muchas personas o muchos seres humanos, al ver que Cristo no ha llegado y han esperado mucho tiempo para ellos, se han tomado la palabra de decir que Dios no existe y que Dios no vendrá por segunda vez. Es terrible escuchar decir a las personas que Dios es un mito y es una leyenda y que nada de lo que nosotros decimos sucederá, se dará por existencia en su debido tiempo. Es una aberración total de parte de los seres humanos, porque Cristo vendrá por segunda vez y está registrado en este libro maravilloso. Libro que para nosotros es una lámpara y nos está alumbrando en medio de la oscuridad. Lo escrito a través de las Sagradas Escrituras ha sido inspiración divina y escrita por hombres pecadores, hombres con deficiencias, y a eso Satanás está arremetiendo, haciéndoles creer que por ser hombres finitos, nada de lo que está escrito es cierto. Pero tengamos cuidado, el título dice En vista de los juicios del cielo. Tengamos en cuenta de que no debemos jugar con lo que está escrito en la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito tendrá que cumplirse al pie de la letra. Y para todos aquellos que somos burladores de esta bendita palabra, un día tendrán su recompensa. Si bien es cierto, el Señor es paz y amor, compasivo para con los seres humanos, pero también llegará el momento en que su paciencia se terminará y será ahí donde todo malvado reciba su castigo. Entonces dice el testimonio, vamos a leer el testimonio. En el tomo 4, en la página 258 y 259. El temor aquí comentado no significa desconfianza o indecisión, sino con el debido cuidado, la observación de cada punto, para que no se hable una palabra imprudente, o la excitación de los sentimientos, obtener ventaja y deje ser
así impresiones favorables en las mentes. Dice el temor aquí comentado no significa desconfianza ni tampoco indecisión, sino dice tener cuidado, observación en todo lo que se refiere. Entonces, mis queridos hermanos, dice, todos tenemos una gran necesidad de temor piadoso, humildad y mansedumbre, a fin de representar debidamente la verdad de Dios. Todos tenemos una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Si comprendemos, una necesidad es un vacío que tienen los seres humanos. Y todos tenemos esa necesidad del temor piadoso, humildad y mansedumbre. Al no tener estos puntos, entonces no estaremos en esa correcta decisión que hemos tomado, porque nos faltaría ese temor a Dios, ese respeto a Dios. El Señor viene por segunda vez. Cualquiera de los seres humanos que no hayan comprendido el respeto a Dios, seguirá en ese mismo camino, equivocándose, tratando de saber más que Dios y acarreando una desgracia a sus vidas, porque llegado el tiempo, determinado el tiempo que Cristo venga, entonces la puerta de la gracia se cerrará y esos seres humanos no se salvarán porque desecharon la bendita palabra y no se dieron cuenta. Entonces dice, hermanos, la pregunta, con debido temor de Dios, debe gobernar nuestra actitud cuando damos testimonio a las almas en tinieblas. Dice la respuesta, con mansedumbre y reverencia, con el debido cuidado. Es por eso que nosotros debemos leer la palabra, porque podemos estar siendo burladores en este tiempo y mencionando que Cristo no vendrá por segunda vez. Pero en vista de los juicios que se vendrán, tenemos que tener el más cuidado y respeto para con Dios, porque Él viene por segunda vez. Nosotros no lo vemos, porque Él es espíritu y verdad, Él es justicia y juicio, pero cuando no vemos a ese Dios, lo faltamos al respeto porque creemos que este es un invento humano. Y muchas veces tiramos por tierra la palabra. Y entonces como circunstancia vendrán los juicios para esas personas, el castigo eterno que ya se dará en su debido tiempo. Entonces, queridos hermanos, en vista de los juicios de Dios es el título para el día de hoy. Tomemos en cuenta que Dios es amor, pero a la vez también es juicio. Dice una segunda pregunta: ¿cómo una correcta comprensión de los juicios del cielo pueden fortalecer nuestra fe? Mateo capítulo 10, verso 28. En el capítulo 10 de Mateo, verso 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si nos damos cuenta, hoy por hoy nos preocupamos por la primera muerte que se da, que es comparada como un sueño. Pero descuidamos la segunda muerte, o la muerte eterna, mis queridos hermanos. Descuidamos que esa muerte es eterna y esa muerte traerá castigo para el desobediente. Pero estamos preocupados por esta muerte que es un sueño. Y el texto dice, no se preocupen por los que matan el cuerpo, sino preocúpense por el que mata el alma, que eso va a ser más doloroso y más terrible para condenación de aquellos que no escucharon. Dice el testimonio en comentario bíblico adventista en la página 1100. Algunos parecen pensar que si un hombre tiene un temor saludable de los juicios de Dios, es una prueba de que carece de fe, pero no es así. Muchos pueden pensar que cuando nosotros hablamos de esos juicios divinos, piensen que nosotros no tenemos fe en Dios, porque muchos dijeron, ¿por qué te preocupas? Si Dios ha dicho que nos va a salvar, entonces
tienes que permanecer ahí. Es como por un ejemplo, mis queridos hermanos, los juicios de Dios caerán sobre las ciudades. Pero hay personas que dicen, ¿por qué tienes que huir de la ciudad? ¿Es que acaso Dios no te va a proteger? ¿Es que tú no tienes fe? Entonces, conociendo ellos que el Señor visitará a esas ciudades impías, ellos creen que porque tienen fe no castigará al malvado, aun cuando estén ellos metidos en esas ciudades. Así como Lot en ese sentido. ¿Acaso Dios, por un justo que había allí, Él no castigó esa ciudad? Él castigó esa ciudad porque era necesario que sea castigada, pues sus juicios vienen repentinamente. Entonces el testimonio dice, es una prueba de que carece de fe, pero no es así. Pueden decir así, pero ¿para qué tienes que huir? ¿Es que acaso no tienes fe? Entonces ese es un engaño del enemigo, porque dice, un debido temor a Dios, el creer en sus amenazas produce frutos apacibles de justicia. Si tú crees en lo que va a suceder, entonces tienes que, con reverencia, acatar lo que Él dice y salir de esa ciudad o hacer lo que Él está recomendando en estos tiempos. Entonces dice, al hacer que el alma temblorosa acuda a Jesús, debieran tener este espíritu hoy y volverse al Señor con humilde contrición. Entonces, al tener ese conocimiento, deberíamos regresar al Señor en este tiempo, pues el Señor no ha presentado tan terribles amenazas ni pronunciamiento tan rigurosos juicios en su palabra sencillamente para que queden registrados, sino que es cierto lo que así dice. Entonces, si bien es cierto, como les decía en un momento, todo lo que está escrito es en su palabra, es para que nosotros tengamos la confianza en Él. Y Dios es paz y amor para esta época, pero llega un momento en que se termina esa paciencia. Y en la Biblia está registrada los juicios venideros. A todos los desobedientes, por ejemplo, que no tengan el sello de Dios, caerá las 7 plagas postreras. Pero eso será a su debido tiempo. Y si tomamos en cuenta que Dios es paz y amor y no nos preparamos, entonces Él vendrá por segunda vez y castigará al malvado. Dice también Hechos de los Apóstoles en la página 70, ¿cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Nunca es tan amada de su Salvador el alma combatida por las tormentas de la prueba como cuando padece afrenta por la verdad. Yo le amaré y me manifestaré a él, dijo Cristo en San Juan 14:21. Cuando el creyente se sienta en el banquillo de los acusados ante los tribunales terrenales por causa de la verdad, está Cristo a su lado. Cuando se ve recluido entre las paredes de una cárcel, Cristo se manifiesta y los consuela con su amor. Confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. Entonces, ¿cuál fue la fortaleza en aquellos tiempos para esas personas que por su fe fueron perseguidos? Era la confianza en un Salvador que vendría por segunda vez y que los rescataría de esa tormenta o de ese tormento que estaban pasando. Pero quizás ellos murieron sin la esperanza de poder verlo, pero su esperanza está que ellos resucitarán. Y cuando resuciten verán a Cristo venir en las nubes y ese será su regocijo. Pero esos hombres que, si bien es cierto, ya perecieron, fueron perseguidos y encarcelados, temían los juicios venideros y es por eso que fueron piadosos, mansos y humildes para con Cristo, para con sus mandamientos y su palabra. Hermanos queridos, dice cómo una correcta comprensión de los juicios del cielo pueden fortalecer nuestra fe. Temer aquel que mate el alma
y no el cuerpo. Temer a aquel que mata el alma y no el cuerpo. Ese es lo que nos da a entender como una comprensión correcta. Los que murieron y estuvieron en esa época temieron más al que mata el alma y no el cuerpo. Pero también tuvieron esa esperanza de que podrían ser benditos cuando Él venga a su rescate, cuando Él dé su mano para salvarles. Tuvieron en cuenta esos juicios venideros y se arrepintieron, y con ese gozo aceptaron todo lo que se venía, porque lo más interesante de esta etapa es temer a aquel que mata el alma y no el cuerpo. Entonces, mis queridos hermanos, el día de hoy hemos tenido en vista de los juicios del cielo. Teniendo en cuenta que los juicios de Dios vienen por segunda vez, ¿cuál es nuestro cometido? Es prepararnos y tener en cuenta que vendrán juicios al desobediente, pero al que se arrepiente y acepta a nuestro Señor Jesucristo, vendrá una gran liberación. Entonces, el texto dice del primer mensaje, teme a Dios y darle gloria. Entonces nosotros queremos tenerle respeto y darle gloria a nuestro Creador. Que Dios les bendiga en esta mañana, que cada uno de ustedes tengan presente esta bendita bienaventuranza, que Cristo vendrá por segunda vez y llevará a sus escogidos. Que Dios los bendiga, un abrazo, nos vemos el día de mañana en un próximo video.